Estamos enlazados vía Zoom, no veo su imagen o estamos por teléfono. Estamos por los dos medios. Estamos por el lo... teléfono. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a empezar con una pregunta para ya salir de las dudas. Todo el periodismo nacional viene... En realidad no han confirmado nada porque creo que no han hablado con usted, pero yo quisiera saber si es que usted en realidad se ha unido o no se ha unido al equipo técnico de Perú Libre o no, porque han venido hablando mucho de usted, pero de verdad que yo no sé si se ha unido o no. Ha habido una propuesta, una invitación para colaborar y nada más. ¿Y usted ha colaborado o no ha colaborado con sus conocimientos? No, porque hay unas condiciones que se habían puesto para que eso suceda. ¿No le gustaron las condiciones? No, las condiciones se le refirió, digamos, al señor Castillo. Ya depende, digamos, que las asuma o no, ¿no? ¿Y las tanto, condiciones? no hay ninguna relación. ¿Y las condiciones no, fueron? Eso no podía hablar, ¿no? Eso son cuestiones de tipo personal ya. Ya sé, pero yo solamente le quería preguntar y no me deje la pregunta en la punta de la lengua, porque los periodistas, si se nos queda la pregunta en la punta de la lengua, corremos riesgo de un infarto. Así que al menos déjeme preguntar. ¿Es referente a Cerrón, la participación de Cerrón? No, pero no quisiera especificar esas cosas porque supongo yo que están todavía en evaluación por el lado del señor Castillo. No haría yo en revelar una conversación personal con él. Muy bien, pero por lo menos me ha salvado del infarto, yo he podido preguntar. Entonces, vamos a el tema que, por lo cual lo hemos convocado, yo quisiera saber, y todos nuestros televidentes también, el tema del ministro de Economía, ¿no? El ministro Waldo Mendoza. Él ha dicho que va a llevar al Tribunal Constitucional la devolución del FONAVI. La devolución del FONAVI, esto ya se vio en el Tribunal Constitucional y le dijeron que lo debía devolver. ¿Por qué volver sobre estos pasos y por qué intentar nuevamente algo que ya está dicho? ¿Se puede? Lo que pasa es que en principio el FONAVI no estaba puesto como una contribución. Y por definición una contribución solamente debe beneficiar a aquellos que efectivamente han aportado a ese fondo, el Fondo Nacional de Vivienda. Lo que sucedió, digamos, es que se naturalizó, digamos, esta contribución y prácticamente se convirtió en un impuesto. ¿Por qué? Porque se hicieron, por ejemplo, durante tiempo del señor Fujimori una serie de obras, por ejemplo, relacionadas a agua y desagüe, que benefició a gente que no necesariamente había aportado dicho fondo. Entonces, a partir de ahí surge la controversia. O sea, en principio era una contribución, pero se utilizó como si fuera un impuesto. Eso es lo que finalmente ocurrió. Muy bien, pero entonces lo que ha dicho él, que en realidad no se puede devolver tamaño dinero, tamaña cantidad de dinero, porque en realidad desestabilizaría todo el país. Ha dicho que son como 10 veces el PBI de la China. ¿Esto es una realidad? Bueno, definitivamente el costo fiscal es bastante alto y Waldo tiene bien en cuenta lo siguiente, y en la medida en que no hay una reactivación en firme de la economía, entonces la recaudación tributaria no se está recuperando de acuerdo a las proyecciones. Y si encima, al no haber una recuperación en firme de la actividad económica, hay la necesidad de mantener el conjunto de subsidios que el Estado les da, tanto a las empresas como también a las personas, entonces estamos hablando de un escenario donde la cuestión fiscal se pone bastante complicada. Gasto que todavía se mantiene y recaudación tributaria que no se recupera. Entonces difícilmente, por ejemplo, para este año, el déficit fiscal se va a reducir al 5%, que es lo proyectado, habiendo el déficit fiscal alcanzado el 9.8% el año pasado. Y obviamente, ¿no? Los déficits fiscales se financian y la forma como se está haciendo es básicamente a través de deuda pública. La deuda pública, digamos, el 2019 alcanzó el 28% del PIB. El año pasado llegó al 35% y la proyección para este año es que se disminuya al 34%, pero definitivamente en este escenario donde se mantiene el gasto y la recaudación tributaria no se ejecuta o no se recupera, entonces el escenario fiscal resulta bastante complicado, sobre todo para la administración entrante, ¿no? Muy bien, pero esto no quiere decir, por más dificultades que tengamos, no quiere decir que en algún momento no se le deba devolver la plata a los fonavistas, o es que esto ya se debe echar tierrita.
No, eso se ha venido devolviendo, digamos, en verdad. El problema que hay es que se ha beneficiado a personas que no aportaron al fondo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder con aquellas personas que recibieron beneficios, por ejemplo, a través de obras de infraestructura, agua y desagüe, cuando no dieron un centavo, no aportaron un centavo al FONAVI? Ese es el punto de por medio, o sea que no necesariamente los beneficiarios fueron los que efectivamente aportaron ese fondo. Como le digo, por definición, la contribución solamente puede favorecer a aquellos que contribuyeron, o sea, que aportaron al fondo. En cambio, cuando hablamos de impuestos, se beneficia a todos. Y eso es, lamentablemente, el uso político que se le dio, digamos, al fondo durante el tiempo del señor Fujimori, ¿no? Muy bien. ¿Y usted cree que en realidad, según las cifras del MEF, este año se podría crecer 10%? Lo que pasa es factible tener esa tasa de crecimiento, pero hay que tener en cuenta el factor estadístico. La base de comparación es el año pasado. Si el año pasado, digamos, la economía se contrajo en 11.2%, y entonces es obvio que cualquier pequeña recuperación este año va a significar, en términos estadísticos, una gran recuperación, sencillamente porque la base de cálculo es pequeña. Hay que tener cuidado con los números, en todo caso, ¿no? Muy bien. Entonces, yo lo que quiero saber, porque usted me acaba de decir que tiene interés, hay conversaciones con Perú Libre para ayudar. No con Perú Libre, con el señor Castillo. Con el señor Castillo, para ayudar. ¿Cuál es la visión que usted tiene como país para recuperarnos? Porque en realidad lo que necesitamos es salidas de una catástrofe ocasionada pues por la pandemia. Estamos mal y necesitamos recuperarnos. ¿Cómo hacemos para recuperarnos? Yo diría, dada la magnitud de los problemas, yo fundamentaría básicamente la prioridad en 4 cosas: reactivación económica, reactivación del empleo, aumento de la demanda de empleo, tratamiento de la pandemia y finalmente lo que está relacionado, digamos, a la situación del sector de educación. En cuanto a lo primero, la reactivación económica, hay medidas, o se tienen que proponer medidas de política macro que definitivamente incidan en aquellos sectores que son intensivos en el uso de mano de obra. Básicamente hablo de lo que es el sector no primario de la economía, pensando en construcción, servicios, manufactura. O sea, tienen que haber políticas macroeconómicas deliberadamente favorables o promotoras para lo que es el crecimiento de estos sectores, porque son los más intensivos en el uso de mano de obra. El otro aspecto importante, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la pandemia. La pandemia no se termina con la vacunación de todos, porque por ejemplo, hay una serie de secuelas que están relacionadas, digamos, a las personas que sufrieron la enfermedad, y que definitivamente esas secuelas debilitan o reducen su capacidad de producción, o la productividad, digamos, de la persona habiendo superado la enfermedad. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es el empleo, si no se reactiva la economía, no hay forma de cómo se demande más empleo por el lado de las firmas. Y es por eso que definitivamente las políticas macro tienen que incidir en sectores altamente intensivos en el uso de mano de obra. Por ejemplo, pensemos, digamos, en los créditos de Reactiva Perú, que es un programa de garantías estatales. Direccionar ese tipo de programas hacia aquellas empresas o sectores que son intensivos en el uso de mano de obra, por ejemplo. Y en el tema de educación, creo que está claro que ni los profesores ni los estudiantes estaban preparados para la educación virtual. Y es por eso que una serie de mediciones que se está haciendo respecto a la calidad de los servicios educativos, en todo caso el alcance de competencias, las cosas tienen todavía un reto todavía importante por desarrollar o conquistar, porque definitivamente en términos de competencias, dado, digamos, que toda la educación se dio a nivel en línea, entonces las competencias que deberían tener los estudiantes no necesariamente son las que deberían de tener para ser promovidos, por ejemplo, de grado o de año. Estas cosas son importantes de verlas y eso son cuestiones básicas que va a tener que enfrentar de nuevo la nueva administración, muy al margen del tema fiscal. O sea, tenemos una recuperación incipiente que hace que la recaudación tributaria también tenga igual condición, mientras que el gasto público se necesita mantener porque todavía no hay una recuperación sustantiva de la actividad económica y por lo tanto empresas como personas necesitan apoyo de subsidio, vía subsidio por el lado del Estado, ¿no? Muy bien, yo le voy a pedir por favor que se mantenga en línea para poder ir a una pequeñísima pausa comercial y regresar con usted para que me diga qué se puede hacer, cómo se concilia
con lo que piensa Pedro Castillo específicamente sobre la estatización o nacionalización para salir adelante, o usted más bien cree que la empresa privada, la inversión privada es la que nos va a dar también la posibilidad de salir de esta crisis económica. Por favor, espérenos unos minutos y regresamos rápidamente con usted. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Las Cosas por su Nombre. Estamos conectados con Kurt Burneo, economista. Señor Burneo, yo le había dejado una pregunta para que me contestara y era ¿cómo hacemos con esto que propugna el señor Pedro Castillo, que es la estatización o nacionalización? Él ha encontrado una interpretación para cada uno de estos términos. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, definitivamente las cosas no están escritas sobre piedra. Eso significa que pueden haber reiteraciones o también pueden haber correcciones, por ejemplo. Y el tema es que vamos a decir así, el resultado que puede obtener una empresa es independiente de quién es el propietario, sea el sector privado, sea el sector público. Lo que sucede, lo que tiene que haber simplemente es calidad de gestión. En el caso de las empresas públicas, por ejemplo, las empresas públicas desde el momento en que, siendo del Estado, se manejan, digamos, con criterios absolutamente mirando al mercado, y esta es una definición del Banco Mundial. Cuando una empresa pública empieza a mirar al mercado para su toma de decisiones, la empresa se está privatizando en verdad. Si no, miremos el ejemplo de las 235 empresas, perdón, de las 35 empresas que quedan ahorita en el ámbito del FONAF, empresas públicas. Si uno mira, ninguna origina pérdidas, ninguna origina déficit. Están sus estados financieros en azul por la sencilla razón que se maneja con directores, digamos, independientes del poder político. Dicho en otras palabras, se deja, digamos, que los gestores de la empresa miren al mercado para adoptar sus decisiones. Entonces siguen siendo públicas porque son propiedad del Estado, pero sin embargo estos son absolutamente rentables y con una buena performance en términos de calidad de gestión. O sea, para mí el quid del asunto no es quién es el propietario, sino en base a qué criterios se maneja la empresa. Y cuando se mira al mercado para adoptar sus decisiones, evidentemente la empresa se está privatizando sin que se haya vendido absolutamente, ¿no? Pero usted, para entenderlo mejor, ¿cuál es su mirada? ¿Está de acuerdo con el modelo económico actual o sí estaría de acuerdo en hacerle? No está de acuerdo. Definitivamente no, porque yo creo que la evidencia está, por decirle. Hablamos de un modelo, digamos, básicamente basado en lo que es una economía social de mercado. Pero ¿cuál es el tema? Que no necesariamente el mercado soluciona aspectos de integración o de inequidad en los ingresos. Para ponerlo en términos sencillos. La economía, por ejemplo, entre el 2010 y el 2019 creció casi en un 57%. Sin embargo, digamos, el indicador de desigualdad en el ingreso, el Gini, el coeficiente de Gini, solamente se redujo de 0.47 a 0.44. Es decir, hemos crecido, pero sin embargo, la desigualdad se mantiene casi intacta, la disminución es absolutamente marginal. Entonces es obvio que el modelo económico actual no asegura una sustantiva menos desigualdad en cuanto al ingreso. Desigualdad que se ve manifiestamente ahora por la gente, no es que a la gente le cuenten, por ejemplo, que no hay acceso a la salud. Lo que mira la gente es que la gente con dinero se puede ir, digamos, a los Estados Unidos a vacunarse, mientras que los que no tienen dinero tienen que quedarse acá cuidándose para no sufrir la enfermedad. O si hablamos, por ejemplo, alternativamente, 3 millones de nuevos desempleados, la gente actualmente no tiene ingreso y lo que hacen es rebuscársela en la calle. Entonces, en cuanto a lo que es si el modelo, digamos, les sirve para resolver su día a día, para estas personas evidentemente que no, porque no existen mecanismos para que eso suceda dentro de lo que es el modelo económico en curso. Por lo tanto, se necesita revisarlo. Muy bien. Y revisión mediante las reglas democráticas. Eso sí, por supuesto, tiene que haber respeto a las instituciones. Tiene que haber respeto a las instituciones, porque si no hay eso, sencillamente, digamos, se genera más riesgo. Y un elemento principal es que cuando el riesgo aumenta, los inversores, sobre todo los privados, se van del país. Y eso sería una mala nueva para el Perú, dadas las condiciones actuales sobre todo, ¿no? Entonces yo estoy seguro que usted sí está a favor de la inversión privada por lo que me acaba de decir. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo hacemos para conciliar? Dígame. Le decía, digamos, cómo no estar a favor de la inversión privada. La inversión privada implica hablar de casi 20 puntos del Producto Bruto Interno.
La inversión pública solamente representa el 5% del PBI. Sin embargo, por ejemplo, la inversión pública es funcional a la inversión privada. Lo pongo de esa manera. Cuando un proyecto de inversión pública, por ejemplo, se construye una carretera, esa carretera, digamos, empieza a conectar a los agricultores que están al costado de la vía a los mercados. O sea, dicho en otras palabras, si no hubiese esa vía de comunicación hecha por el Estado a través de un proyecto de inversión pública, entonces los agricultores no estarían conectados a los mercados y por lo tanto se perderían oportunidades de inversión privada. Justamente la inversión pública abre la trocha para que la inversión privada entre a continuación. Esa es una relación de complementariedad que debería ser fomentada en el tiempo, ¿no? Muy bien, y una última consulta, por favor. ¿Cómo se concilia el tema con la inversión privada justamente cuando se dice que las utilidades de las actividades extractivas, 80% se tiene que quedar aquí en el país y 20% solamente con las empresas cuando ya hay contratos, y no creo que las empresas estén muy contentas de ceder tanto? Pero miremos cuál es la contribución de las empresas en términos tributarios, y entonces lo que estamos discutiendo son de elementos marginales, ¿no? El impuesto a la renta de tercera categoría, digamos, la tasa máxima está en alrededor del 32%. Obviamente estamos hablando, digamos, a partir de eso, del aporte tributario que tienen las firmas. Pero, sin embargo, una cosa que podría ser interesante mirar es que cuando el aumento en las utilidades no responde a decisiones de las firmas, sino a situaciones fortuitas del mercado, perfectamente se puede aplicar un impuesto extraordinario, como también, por ejemplo, lo hicimos en el caso de la minería en el año 2011, donde los precios de los metales estaban a niveles espectacularmente altos, y sobre esos precios las empresas mineras no tenían nada que decir, simplemente eran circunstancias del mercado. Se aplicó, digamos, una contribución voluntaria, así es. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora actualmente. Si usted mira, la pandemia no ha sido mal para todas las empresas, a algunas les ha ido re bien. Por ejemplo, pensemos en todo lo que es ventas al por menor, lo que es retail. Pensemos en algunos insumos médicos importantes para enfrentar la pandemia, pensemos en las mascarillas, por ejemplo, o pensemos, digamos, en aquellos otros sectores en los cuales, como consecuencia de la pandemia, se han dinamizado. Perfectamente puede ser posible establecer un impuesto extraordinario, digamos, dado las sobreganancias que tienen. Y obviamente cuando se eliminan las sobreganancias, cuando se vuelve a una situación de normalidad, esa contribución extraordinaria desaparece, tal como se hizo la minería en el año 2011. Muy bien, muy bien. Entonces, lo único que le faltó a Pedro Castillo es decir que esto sería respecto a la sobreganancia, ¿no? Eso le faltó decir y por eso generó tanta complicación. Muchísimas gracias. Entonces, en cualquier momento me imagino que estaremos hablando con usted, señor Kurt Burneo, para ver si es que finalmente apoya al equipo técnico del profesor Pedro Castillo. Muchas gracias por la deferencia de estar aquí en Las Cosas por su nombre. A usted por la invitación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, muchísimas gracias.